y, y que ha entrado en una carrera por encontrar tratamientos y vacunas apropiadas para combatir dicho virus. En el servicio de salud, que, que se han visto desbordados por la habilidad del virus para expandirse, incluso en países con altos estándares de salubridad y arreglos institucionales robustos al cuidado de la salud, como en Italia, por ejemplo, ¿no? En la política, el gobierno de todo el mundo, incluso los más poderosos, se han visto sorprendidos por el avance del virus y han tenido que enfrentar un dilema entre la salud y la economía, eligiendo la primera a través de políticas de cuarentena parciales, totales, restringiendo libertades fundamentales de reunión, tránsito, entre otras, ¿no? También se registran efectos sociales y económicos que va a tener un tiempo largo estos efectos. La economía mundial ha sufrido un impacto muy importante en este periodo, pasando de tasa de crecimiento económico robustas. Ahora estamos con tasas de crecimiento bajas. Antes teníamos también bajo desempleo. Hoy día estamos viendo también tasas de desempleo que van aumentando drásticamente. Antes teníamos disminución de la pobreza y picos bursátiles en todo el mundo, a una situación que hoy día es totalmente adversa en todas esas variables y donde los gobiernos luchan por evitar que su tejido empresarial muera para preservar el crecimiento económico y el empleo cuando esta crisis termine. Pero yendo a nuestro punto, el mercado de petróleo y sus derivados se encuentran inmersos en este contexto de crisis. Hubo una repentina caída de la demanda mundial de petróleo y de productos por las cuarentenas en todos los mercados, que originó presiones a la baja los precios de tal magnitud que originaron tensiones entre los miembros de la OPEC, registrándose una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, como ustedes bien recordarán. Esto hizo caer más los precios, aunque posteriormente los miembros de la OPEC alcanzaron un acuerdo de reducción de producción de cerca de 10 millones de barriles por día. Sin embargo, este acuerdo no ha sido suficiente para detener la caída de los precios, que siguió esta senda hasta alcanzar valores negativos en abril, nunca antes visto en la historia del petróleo. Para los países productores de petróleo, esta crisis es una amenaza súper seria al bienestar y a la salud física de sus estados. Pero para los países consumidores es una oportunidad para poder impulsar el crecimiento económico. En nuestro país, la crisis se suma a la situación crítica y que ya enfrentaba el sector con retos de competitividad, conflictividad social, alta regulación y muchos otros problemas sin resolver. Los precios de alrededor de $20 por barril no hacen sostenible la operación de los campos y amenaza la producción local. Es necesario entonces que tanto el Estado como las empresas encuentren un camino para evitar la paralización de las operaciones y así no afectar la producción nacional de hidrocarburos, pues de lo contrario afectaría seriamente la salud financiera de las empresas, originando una ruptura de la cadena de pago de los proveedores y de los trabajadores, al apoyo de las comunidades, el pago de impuestos al Estado y regalías a través de Perupetro y las transferencias al canon de las regiones. En el downstream, la caída de la demanda de los productos en el mercado internacional genera la expectativa de un traslado de esta caída en los precios hacia el consumidor. La caída de las ventas de los productos tensiona la capacidad de almacenamiento, pues hay nueva producción y productos en tránsito, entre otras. Recientemente, el gobierno aprobó un decreto supremo que excluye el GLP y el diésel BX de la lista de productos sujetos a el Fondo de Estabilización de Precios para facilitar ese traslado y evitar la informalidad en la comercialización de estos productos. Como ustedes saben, la Sociedad Nacional de Minería de Petróleo y Energía es una institución privada que tiene como fines fomentar el desarrollo eficiente de las actividades
de hidrocarburos y de los otros sectores que representan, así como ser el referente y la opinión autorizada en los temas relacionados con estos sectores. En cumplimiento de dichos fines, se ha organizado este webinar a fin de empezar a discutir estos temas importantes para el país, principalmente desde el ángulo de las actividades de refino y comercialización. Para tal efecto, esta noche nos acompaña el señor Arturo Vázquez, director de Gerex y ex viceministro de Energía, quien dará una conferencia del escenario internacional del sector petrolero, y a continuación los señores Carlos Barrientos, gerente general de Petroperú, y Luis Vázquez, presidente del Comité de Downstream de la sociedad, participarán en un panel sobre los desafíos que enfrenta el mercado nacional en este contexto. Este panel será moderado por Beatriz de la Vega, quien nos acompaña desde Houston. Beatriz es socia líder de EY, Ernst Young. Finalmente, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la sociedad, les dará una palabra de cierre. Desde ya les agradezco y espero que disfruten de este webinar, que será de entre otros que estaremos organizando. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Como ya lo ha señalado Guillermo, hoy día vamos a empezar un poco centrando la conversación ya más técnica con Arturo sobre el panorama del precio del petróleo a nivel internacional, y luego ya veremos cómo afecta esto al mercado peruano desde el upstream al downstream con Luis y con Carlos. Antes de la exposición, de pasar la exposición de Arturo, quería indicarles la hoja de vida de Arturo, antes de que tengamos exposición. Arturo es doctor en Economía de la Energía y Minería por la Escuela de Minas de Colorado de los Estados Unidos y es economista por la Pontificia Universidad Católica. Arturo fue viceministro de Energía y Minas y ha sido también economista jefe, gerente de políticas y análisis económico y gerente de estudios económicos en CINERMIN, y hoy se desempeña como director general de investigación y profesor asociado de Economía, Negocios y Finanzas en la Escuela de Posgrado Gerex. Entonces, vamos a pasar con la exposición de Arturo y luego vienen los panelistas para los comentarios. Beatriz, muchas gracias por el pase. No sé si ya pueden estar viendo la presentación aquí. Sí, creo que sí se ve. Con todos. Muchas gracias a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por esta oportunidad para dar una conferencia sobre el escenario internacional del petróleo, esta pandemia del COVID-19, un tema bastante importante para la industria energética por todos los cambios que estamos experimentando en realidad a propósito de esta crisis sanitaria, que creemos va a generar varios cambios estructurales en los próximos años. Quiero comenzar explicando un poco el contexto económico mundial durante esta pandemia del COVID-19. Esta pandemia fue predicha en realidad. Si ustedes ven aquí, no tanto el expresidente Barack Obama como el señor Bill Gates, ya por el año 2014 y 2015 habían ya la existencia de un riesgo grande a la sanidad mundial, ¿no? Por ejemplo, el presidente Obama ya había puesto, como ustedes pueden ver en esta cita, la importancia de tratar a través de políticas los riesgos de futuras pandemias. Y él rememoraba la pandemia de la gripe española que ocurrió en 1918. Y desde Bill Gates mucho más explícito, ¿no? Porque allá hablaba de los coronavirus en esta conferencia TED en marzo del 2015, ¿no? Y él decía, ¿no?, que la próxima crisis mundial no va a ser provocada por una guerra nuclear, sino por un virus. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Bueno, el mundo no hizo caso, ¿no? Como ustedes ya había adelantado un poco Guillermo, un poco los atributos de esta pandemia, en realidad es un tema que está impactando ya a casi 3,5 millones de personas a nivel del mundo, y al día de hoy ya ha causado casi
250.000 de muertos. Esto se debe a un tipo de virus que se le conoce como el SARS-CoV-2, que está generando una serie de problemas debido a la rápida propagación que tiene este virus, a diferencia de otros. Y eso ha generado realmente pues la parálisis de muchas economías, poniendo delante, desde mi punto de vista correcto, tanto desde el enfoque moral y ético, la salud por sobre todo. Pero eso, en realidad, como vamos a ver aquí, está generando una contracción económica muy fuerte, ¿no? Muchas entidades multilaterales están previendo una contracción de aproximadamente 8% de la economía mundial. En América Latina, por ejemplo, el Banco Mundial ya está prediciendo, ¿no? Está prediciendo una caída de casi el 5% de la actividad económica en esta región, y se prevé desde el punto de vista de estas multilaterales que va a haber una contracción mucho mayor en la crisis financiera del 2008. Y acá ustedes tienen las proyecciones hechas en abril por el Banco Mundial respecto al crecimiento de las economías en nuestra región, ¿no? Siendo las economías más impactadas tanto Ecuador y México, que son economías petroleras muy importantes dentro de la órbita latinoamericana, y Perú también está en ese avance, ¿no? Durante la crisis del 2008, Perú creció al 1%. En esta crisis se proyecta, en un escenario conservador todavía, la contracción económica va a bordear el 5%. Entonces, como ustedes pueden ver aquí como resumen, la región LATAM estaría contrayendo su crecimiento este año en 4.6%, mucho mayor a lo que ocurrió en el año 2008. Entonces, pero desde el punto de vista político, la crisis es un evento transitorio, ¿no? Porque se debe a medidas de restricción sanitaria. ¿Y qué se espera cuando se empiezan a levantar estas medidas que ya empezaron a levantarse en algunos países como Suecia, España, empezando Italia también, que van a darse diferentes paquetes de estímulo monetario y fiscal? Acá en el Perú ya empezó el paquete monetario porque el BCR quitó 30 millones de soles de fondos garantizados por el Estado para el programa Reactiva Perú para pequeñas y medianas empresas, y el día de ayer se aprobó un decreto supremo que empieza a activar el negocio de la construcción, habilitando permisos para que puedan continuar las obras de inversión pública del Plan Nacional de Competitividad y las obras de transporte, que es una medida desde mi punto de vista porque el sector de construcción es de los mayores sectores con impulso en el empleo. ¿Ya? También se están levantando progresivamente las restricciones a la economía política de aislamiento, y se han establecido en el caso peruano fases para la activación de la economía. Ya se ha dado el permiso para la activación de ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, Minería está arrancando, algunas actividades de sectorismo están arrancando también la actividad de construcción, ¿no? Y eso va a mejorar las expectativas de inversión. Y finalmente, ¿no? ¿No? La contención del virus, todavía no es que el día 10 de mayo vamos a arrancar con todo, sino que hay que esperar poco a poco, pero progresivamente los tratamientos para el coronavirus se van a implementar. Ya hay cambios en los protocolos médicos, hay una norma también la semana pasada respecto a eso, porque la ciencia está avanzando y eso está llevando en paralelo a mejorar el tratamiento de esta enfermedad. Aunque se proyecta que aparezca hasta fines del año 2021. El coronavirus se va a quedar por algún tiempo más, ¿no? Todo esto va a llevar a un repunte de la demanda y una mejora del clima de negocio. En términos muy concretos, el panorama económico a nivel nacional, regional y mundial. Ahora, ¿qué está pasando en el escenario del mercado del petróleo, ¿no? ¿Y por qué el precio del petróleo ha caído a valores negativos? Bueno, hay toda una historia ya. Guillermo ha hecho una muy buena presentación de la introducción de este tema, entonces yo voy a complementar lo que él ya introdujo. Entonces, vamos a ver primero qué es lo que sucedió. Bueno, el día 20 de abril, pues, fue uno de los días más que ha habido en el mercado mundial del petróleo, porque se dio pues, una saturación en el mercado especialmente en el mercado de Texas. Está atado al
al hub de Oklahoma, en Cushing, en donde se forma el precio del West Texas Intermediate, ¿no? Y los precios se desplomaron, ¿no? A niveles negativos, a casi 38 dólares en valor negativo, ¿no? Y aparecieron un montón de memes hablando de que la industria del petróleo se va a terminar, que el petróleo no vale. Bueno, esto en realidad es más un tema cómico, que es cierto, porque en realidad esto ha sido un fenómeno muy coyuntural. Déjenme explicarles. El día 20 de abril lo que ocurrió fue pues el vencimiento de unos contratos a futuro para mayo del 2020, ¿no? O sea, en la industria del petróleo, el petróleo no se vende necesariamente el día de hoy para mañana, sino se vende a futuro, a un mes, a 2 meses, a 90 días, etc. Y justamente los contratos de futuros para mayo están por vencer y no se tenía capacidad de almacenamiento para almacenar el petróleo que tenía que comprometerse para cumplir con esos contratos. Y eso llevó a una escapada de los especuladores y comercializadores de petróleo a deshacerse de los contratos porque no tenían cómo cumplirlos, no había dónde almacenar el crudo. Hay una saturación en los tanques de almacenamiento en los Estados Unidos, y voy a explicar unas razones por qué en una lámina siguiente, pero eso es lo que pasa. Entonces, ante una falta de almacenamiento, los contratos empezaron a ser vendidos a una velocidad acelerada y eso tiró los precios a un valor negativo. ¿Qué significa un valor negativo? Que el productor tiene que pagar el costo de oportunidad de almacenar el petróleo a un consumidor. Y eso es lo que pasó, ¿no? Digamos que estos 37 dólares con 63, que fue el precio histórico, nunca ha ocurrido esto en la historia de la industria del petróleo, en realidad es el costo de oportunidad del almacenamiento en ese momento, ¿no? Y esto se debe por factores de oferta y demanda que voy a detallar en unos minutos, pero en realidad en este momento el mercado está en un contexto de sobreoferta, ¿no? Y en ciertos hubs, como el de Estados Unidos, hay escasez de almacenamiento. Por ejemplo, ese mismo día el crudo se está a 25 dólares y no cayó como el WTI porque en el mercado todavía hay exceso de capacidad de almacenamiento. Entonces es un tema muy coyuntural, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, damas y caballeros, de que la tendencia en la caída del precio del petróleo ya se venía observando desde el año 2014, ¿no? Con sus bajas coyunturales el precio del petróleo está cayendo. Hay un gráfico que he tomado de la revista The Economist que refleja un poco esta situación. Entonces, hay que tener en cuenta que las fluctuaciones del precio del petróleo dependen de una serie de factores, no solamente de los fundamentos de oferta y demanda, sino también de efectos geopolíticos, conflictos armados, de crisis financieras y ahora también las crisis sanitarias, ¿no? Y eso genera mucha incertidumbre que lleva a los especuladores a jugar con los precios y las ventas de crudo y las compras de crudo. Eso es un poco lo que ha ocurrido. Estructuralmente sí me preocupa que ha habido una caída secular en los precios, como ustedes pueden ver en este gráfico histórico, de todas las crisis del petróleo que ha publicado The Economist hace un par de semanas, ¿no? Y los shocks de oferta y demanda, ¿no? La guerra de precios que ilustraba un poco Guillermo, como el efecto recesivo del COVID-19 ha llevado a que los precios estén en 20 dólares. Y dentro del punto de vista de la guerra de precios, vale la pena explicar un poco este tema. El precio del petróleo está influenciado por las acciones de las cuotas de producción de los miembros de la OPEP, que hasta el año pasado controlaban cerca del 40% del mercado de crudo. Pero Rusia empieza a ser un país muy importante dentro de esta franja de competidores de la OPEP. Y Rusia, ¿no?, ya puede hacerle frente a países como Arabia Saudita en producción de petróleo y gas natural. Entonces ha entrado en una competencia por el control del mercado, no desde ahorita, sino ya esto viene desde hace muchos años atrás. Yo diría que empieza en el año 2014-2015, cuando los árabes quisieron bajar relativamente los precios para atacar la industria del shale gas y del shale oil de los Estados Unidos porque le está generando competencia. Entonces no pudieron hasta el año 2016 y cortaron las cuotas de producción y subieron los precios a 60, 70 dólares, ¿no? Ahora, con la amenaza rusa y la ruptura del acuerdo de OPEP Plus, ¿no?, es que se da la primera fuerza de corto plazo que ha hecho caer los precios, ¿no? Pero hay una, como le digo, un efecto de largo plazo que vale la pena mencionar, porque los países productores ya están viendo
progresivamente va a haber una sustitución del crudo como fuente de combustibles líquidos en los próximos 25 años. Hay revistas como The Economist, la propia Agencia Internacional de Energía de Europa, que ya están vaticinando ese escenario, ¿no? Y lo que quieren estos países es monetizar lo más pronto posible las reservas de petróleo antes de que éstas pierdan valor. Entonces, esa es un poco la idea de ver quién controla el mercado en los próximos 25 años, ¿no? Y viene ante esta guerra de precios las restricciones asociadas al COVID-19 y eso ha generado pues una oferta de petróleo sin precedentes en la historia mundial. Ahora voy a dar algunos detalles respecto a la sobreoferta. Lo que no sabemos es si el COVID-19 va a generar un efecto cultural que cambie los patrones de consumo de petróleo y combustibles derivados luego de que se restablezcan las condiciones previas a la crisis. La gente está tomando también mucha conciencia del tema del uso de los combustibles, por el tema climático y el medio ambiente. Eso es lo que no se sabe. Y acá es lo que yo les comentaba un poco de la crisis del almacenamiento, lo que llevó a, digamos, esta caída histórica en los precios a futuro del petróleo en los Estados Unidos. Farid Birol, que es el director de la Agencia Internacional de la Energía, de la OCDE, ya advirtió que entre mayo y junio la capacidad de almacenamiento se podría estar agotando. Ustedes tienen aquí un gráfico que es cortesía de esta agencia. Ustedes pueden ver, ¿no?, la saturación de los inventarios mundiales. Él aproximadamente tiene unos 5.000 millones de barriles de petróleo de capacidad de almacenamiento. Y esa capacidad ya se está llenando. A veces se ha llegado a un tope, ¿no? Todavía tenemos algún margen de esa capacidad utilizada y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces esperemos que las medidas de reactivación económica que se están dando en varios países vayan a para que el crudo que está almacenado se pueda ir consumiendo, ¿no? Porque de lo contrario, no podemos observar un precio negativo, ¿no?, por este problema. Un problema tanto de producción, no es más un problema del almacenamiento, lo que llaman en el industria petrolera el problema del tanque. Ese es un poco el problema. Muchos países están utilizando cargueros o supertanqueros de petróleo para almacenar el crudo. Esa es una estrategia que me parece a corto plazo viable, pero a largo plazo no lo es tanto, dado de que el costo de almacenamiento en un tanquero por mes de un barril de petróleo es $4.50. Si tú estás hablando de un tanquero estándar de 2 millones de barriles de petróleo, estamos hablando que cada tanquero puesto en el mar cuesta $9 millones por mes de almacenamiento. Así que esa estrategia no es tan viable, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco se está haciendo en el mercado en este momento. Y acá tenemos un poco, con una ilustración, quiero ilustrarles a todos ustedes cuáles son los efectos que están llevando a que el precio del petróleo esté en esta situación. Los hechos es que hay dos shocks que están interactuando en simultáneo. Los shocks de demanda, asociados a la incertidumbre de la pandemia y a las políticas de aislamiento obligatorio, y el shock de oferta que viene por el tema de la ruptura del acuerdo de la OPEP+, pero también la producción de shale gas y shale oil que viene de los Estados Unidos, que es bastante, ¿no?, en esa región. Todo esto está llevando efectos, ¿no? Expectativas de crecimiento a la baja y una paralización industrial, pero artificial, ¿no? Porque los gobiernos han decretado que la actividad pare, ¿no? A medida que se levanten las restricciones, esa actividad debería volver a la normalidad. Entonces hay un severo efecto recesivo de corto plazo mientras duren las medidas de restricción sanitaria. El efecto de más plazo es este problema del aumento de cuotas de producción de Arabia Saudita y Rusia, que ya están llegando a sus límites de capacidad de más o menos 12 millones de barriles de petróleo por día, ambas economías, ¿no? Y además también porque hay una competencia férrea por el control del mercado, lo cual ha llevado a un exceso de oferta de 30 millones de barriles por día en este momento. ¿Ya? Caída de demanda y exceso de oferta. Eso es lo que está. Y todo eso nos está llevando al impacto en el mercado petrolero. ¿A qué nos lleva eso? ¿No? Nos está llevando a que se han juntado varios factores en el corto plazo, ¿no? La contracción de la demanda por el COVID-19, el problema del exceso de oferta por la guerra de precios, los países OPEP y Rusia están inundando el mercado con crudo, y hay un déficit de almacenamiento por esta razón. Entonces, todo eso ha forzado a la caída de los precios, a la caída del valor de las exportaciones de varias economías como Ecuador, por ejemplo, Colombia y México, que están, por ejemplo, ahorita financiadas por su presupuesto público, porque estas economías han utilizado, por ejemplo, un precio de referencia para equilibrar el presupuesto
presupuesto fiscal de más o menos $60 por barril, ¿no? Con $20 o $25 por barril, ahora esas economías ahorita están en déficit fiscal tremendo, ¿no? Ahí hay un gran problema. Y obviamente hay una caída en las expectativas en torno a las inversiones, lo cual puede contraer la inversión en exploración o en operaciones brownfield en el mercado de crudo. Ahora, los países OPEP se han una ayuda de Donald Trump, ahí está su tweet, ¿no? Porque ahora todo el tema del Twitter es muy importante para la industria energética, porque ahora se deciden cosas ahí. He puesto el tweet ahí de Donald Trump. Y él dice, no, ya hablé con el príncipe heredero de Arabia Saudita y me prometió que iba a hablar con el presidente Putin para ponerse de acuerdo en cortar 10 millones de barriles. Bueno, eso ocurrió efectivamente, ¿no? Este tweet ayudó bastante y los países se pusieron de acuerdo y han contraído en 10 millones de barriles de crudo, ¿no? Ahora, en los próximos 6 meses viene otro recorte de 8 millones y hasta el 2022 mantendrían un recorte de 6 millones. Esa es más o menos la escalera que están haciendo estos países. Todavía no es suficiente para generar un alza en el precio, ¿no? Porque todavía habrían 20 millones de barriles de petróleo disponibles y no cubiertos por la demanda. Hay un exceso de oferta en este momento. No se espera que se vaya a recuperar al 100% la demanda de petróleo hasta que se encuentre una vacuna para el COVID-19. Según la Fundación Gates, eso va a ocurrir más o menos a principios del año 2022, si todo va bien. Una vacuna que sea replicable y producirla en escala industrial. Entonces, en corto plazo debería estar acabando en el 2022. Pero, les he explicado, en corto plazo, los procesos de sustitución siguen caminando. Entonces, ahí viene todo este tema que les digo, de energía renovable y electrificación del transporte también. Y acá les voy a dar algunas ideas, pero acá tengo una proyección que hemos hecho a dónde podría estar el precio del petróleo, pues siempre nos preguntan esto, entonces he tratado de hacer una proyección utilizando la información de los mercados a futuro hasta el día de hoy y calcular el intervalo de confianza para la fluctuación del precio del petróleo. Entonces, estando 4 de mayo del 2020, los mercados avisoran que el precio del petróleo debería estar en un promedio a fin de año de más o menos $24 por barril, ¿no? Ese sería el valor promedio. Y acá ustedes pueden ver el intervalo de confianza estadístico, o sea, los precios pueden fluctuar en toda esta banda de aquí, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que como hay todavía déficit de capacidad de almacenamiento, pueden haber algunos precios negativos todavía en algún mercado. O sea, yo no lo podría descartar de que pueda haber algún precio negativo, ¿no? Entonces, toda esta región de aquí que ustedes pueden ver en el gráfico del precio del petróleo serían los potenciales precios que pueden observarse en los próximos meses durante este efecto de la pandemia, ¿no? Entonces, eso es un poco la proyección que tienen ahorita los mercados de futuros, y no se descarta la posibilidad de que pueda haber algún precio negativo, no solamente en el WTI, sino en el Brent, ¿no? Que también está llegando, digamos, a una capacidad de almacenamiento saturada. Entonces, no podríamos descartar. ¿Ya? Entonces, un poco la idea al día de hoy, ¿no? Esta proyección siempre se tiene que estar actualizando porque la información del mercado va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, hay que revisar las proyecciones mínimo una vez al mes. Ahora, ¿qué está pasando con las petroleras grandes, ¿no? Las famosas majors petroleras? Bueno, todas las empresas petroleras grandes han utilizado precios de más de $58, $60 por barril para equilibrar sus presupuestos de inversión. Y ninguna de estas empresas ahora cumplen con esos presupuestos, como ustedes pueden ver, ¿no? Se a Bloomberg. Y ahora, bueno, todo va a tener que cambiar. Los planes de inversión van a tener que cambiar, van a ser más conservadores. Los planes de reparto de dividendos para los accionistas tienen que cambiar, porque ya con $24, $25 de precio promedio, eso se va a tener que reajustar, ¿no? Aunque estas empresas están bien diversificadas y tienen, digamos, una estructura de costos que le podría permitir sobrevivir, a que tienen algunas reservas, ¿no? Y de liquidez que les permitirían pasar este año, ¿no? Otro aspecto que sí es preocupante es que los precios del petróleo, tal como están proyectados el día de hoy,
no permitirían la operación económica de varias jurisdicciones petroleras, ¿no? Como Canadá, Venezuela, Nigeria, Brasil, el Reino Unido. El Reino Unido explota básicamente petróleo en el Mar del Norte, es una operación offshore muy cara, ¿no? De más o menos $44 por barril en costo de extracción. Y algunas economías están como marginales, ¿no? Campos marginales como los campos de shale hoy en los Estados Unidos, ¿no? Noruega y la producción petrolera que es un shale. Y esto de aquí serían todavía productores económicos, Indonesia, Rusia y los países OPEP, ¿no? Entonces tenemos ahí este escenario, ¿no? Efectivamente, como he adelantado Guillermo, tenemos el problema de la falta de economía en la producción petrolera. Entonces, eso también va a tener un impacto en el Perú, obviamente, porque nosotros no somos un productor de costos lo suficientemente bajos, ¿no? Entonces, porque tenemos extracción en la selva, extracción offshore, entonces estamos también en el lado más marginal de la curva de costos, ¿no? Y bueno, a largo plazo, como les decía, ya estamos en un proceso de transición energética, ¿no? Ya la revista The Economist algunos años atrás había anunciado este fin de la era del petróleo, como lo conocemos, y la transición hacia las energías renovables, aunque en el camino todavía vamos a usar muchos hidrocarburos. Yo les diría pues que esta transición va a demorar de 25 y 40 años, ¿no? Y el plazo que tenemos para, digamos, ¿no? Explotar, ¿no? Las rentas petroleras y los recursos a la máxima capacidad, ¿no? Esto no quiere decir que el petróleo va a desaparecer de la noche a la mañana, ¿no? Esto no va a suceder porque el petróleo todavía va a tener una demanda muy fuerte en el sector de transporte marítimo, en el transporte aéreo, ¿no? Porque no hay sustitutos cercanos para el combustible de aviación, en la industria petroquímica, en la industria de lubricantes, ¿no? Pero sí en el sector transporte, especialmente el carretero, va a haber una sustitución. Entonces eso es un poco lo que ya alertan algunas agencias entonces, o esta revista tan prestigiosa. Y eso lo podemos ver aquí con el crecimiento exponencial en el uso de autos eléctricos, ¿no? Que ya va subiendo casi un poco más de 7 millones de autos eléctricos, un crecimiento exponencial importante, y China controla casi el 50% de ese mercado. Entonces, se considera, no hay varias agencias que consideran de que la masificación del carro eléctrico se va a dar en esta década y hay que, digamos, estar preparados para ese fenómeno. Eso va acorde a las regulaciones ambientales sobre la calidad del aire. Y ya para ir terminando, les voy a ir mostrando qué es lo que están haciendo las empresas de automotrices. Las empresas automotrices ya tienen claro que el auto eléctrico va a entrar no solamente por cambios en las preferencias en el consumidor, sino también porque hay varios países como Inglaterra, Alemania, Noruega, que ya están prohibiendo el carro de combustión interna, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra ya ha puesto a partir del año 2040 ya no se van a vender autos de gasolina. Y Alemania ha puesto esa cota en el año 2035, me parece. Entonces ya ellos están invirtiendo mucho dinero. Por ejemplo, el grupo está comprando casi 52.000 millones de dólares en inversiones, en CAPEX, para desarrollar autos eléctricos, ¿no? Y lo siguen grandes empresas automotrices, como ustedes pueden ver en el gráfico, ¿no? Entonces esa tendencia ya se está manifestando. Y también las empresas petroleras internacionales están diversificando su portafolio energético. Y estas empresas petroleras se van a transformar en empresas de energía. ¿Ya? Lo vemos, porque las empresas en los últimos años están adquiriendo activos, ¿no? Renovables, ¿no? Por ejemplo, acá tienes la cantidad de compras que han hecho las empresas petroleras grandes por tipo de tecnología, compras de startups, empresas de desarrollo tecnológico o empresas medianas que están trabajando en el tema de energía, ¿no? Y, por ejemplo, Total de Francia ha en los últimos años acelerado sus compras de activos solares, ¿no? Y además, por ejemplo, Shell está diversificándose por ejemplo, en electromovilidad. La tendencia petrolera es a transformarse en una empresa de energía diversificada, y eso ya se está observando con las empresas grandes. British Petroleum también, una empresa que está acelerando a ese sector, ¿no? Apostando por ejemplo, el hidrógeno, están apostando, ¿no? Que también se ve como una fuente energética limpia, la producción de hidrógeno para el sector automovilístico, ¿no? O el uso de combustibles, ¿no? Los biocombustibles, como ven aquí, ¿no? Entonces ya
como conclusión, lo que les puedo decir es que la caída reciente del precio del petróleo se debe a una coyuntura muy particular, ¿no? Por el lado de la demanda, una restricción muy fuerte en el consumo de combustibles por las medidas de restricción sanitaria, y por el lado de la oferta, esta guerra de precios que se está dando entre Rusia y los países de la OPEP, y quizás también Estados Unidos, también hay, por el control del mercado para lograr la monetización de las reservas de hidrocarburos en los próximos 25 a 30 años. Porque se nos viene la transición energética, el uso masivo de energía renovable y la movilidad eléctrica, que va a reducir la demanda del petróleo a largo plazo. Por lo cual, se avisora de que haya una solución en el uso de los combustibles derivados en los próximos años. Aunque, como les digo, no es que el petróleo va a desaparecer de la noche a la mañana, sino lo que va a haber es un menor consumo de petróleo, ¿no? Porque hay usos en donde el petróleo no tiene competencia, ya les comento. Y la recuperación de la demanda al 100% va a llevar hasta el año 2022, a medida que se encuentren los tratamientos y las vacunas que prevén los epidemiólogos y los científicos que están viendo esto, ¿no? Aunque todavía es imprevisible, no les podré decir hoy día, el día de hoy no les podría decir a dónde van a cambiar los patrones de consumo por el tema del COVID-19. O sea, todavía no hay, es muy reciente el tema este de la crisis sanitaria como para concluir que va a haber, digamos, una aceleración en la sustitución o va a ser mucho más, ¿no? Lo que sí les puedo decir, ¿no? Analizando la información de agencias internacionales y de las propias empresas grandes, ¿no? Líderes en el mercado, es que ellos ya se avisora de que va a haber gradualmente una sustitución parcial en el uso de combustibles, ¿no? Por la electrificación del transporte y por la introducción de energía renovable, ¿no? Y con eso, Beatriz, ¿no? Termino mi presentación para darte paso para poder continuar con el panel. Gracias, Arturo. Sí, dos temas a complementar rápidamente para poder pasar a la discusión de lo que sucede en el mercado peruano respecto a lo que Arturo ha mencionado. Es que de los 100 millones de barriles que se producen por día, como lo señalaba Arturo, se requeriría o se requería de una disminución de 30 millones de barriles por día para poder estar, digamos, en un equilibrio, pensar en un equilibrio de la demanda en esta guerra de precios internacional, pero la rebaja de OPEC ha sido de 20 millones y además considerando que entre Arabia Saudita y Rusia la producción promedio estaba en 24 millones de barriles por día, pero Estados Unidos solo estaba ya haciendo una producción de 20 millones de barriles por día. Y si bien el mensaje del presidente Trump intervino un poco en incrementar el precio en unos días, en realidad, en el caso de Estados Unidos, a diferencia de casi todos los países del mundo, la manera de recortar la producción depende de cada productor, porque mayoritariamente el productor, no el Estado, sino el productor individual, es quien tendría que determinar la reducción, salvo que intervenga el Estado federal y señale pues, que tenga que haber una rebaja en la producción, lo cual en Estados Unidos es un poco complicado. Un segundo tema que has mencionado al final, Arturo, es el tema del cambio de matriz energética de los productores en el mundo. Ahí también es importante considerar de que los países europeos han estado ya trabajando por años sobre la base del Acuerdo de París en el cambio de matriz energética por temas de cambio climático. Y por eso es que también vemos empresas como Shell o BP que han incorporado, por ejemplo, energía solar dentro de su portafolio. Entonces, sí vamos a ver un cambio, como señalaba Arturo. En el caso de Estados Unidos, lamentablemente cada estado tiene sus propios indicadores, lo cual podría demorar por este lado del mundo, pero veamos qué va a pasar en el Perú. Ahí sería importante también, a raíz del COVID-19, poner sobre la mesa cómo van los indicadores de reducción, o mejor dicho, de cumplimientos de los goles de cambio climático en el caso peruano. Y ahora sí, dos cosas antes de presentar a los panelistas. Una es que nos interesa saber, y ahora los tenemos a ellos acá para que nos expliquen. Hoy día en Gestión salió una noticia en la que comenta Gustavo Navarro y Pablo de la Flor
y nos dará unas palabras al final, sobre cuál es el impacto en la cadena de abastecimiento hacia el productor de lo que está pasando afuera, ¿no? Ya estamos hablando de una caída bruta del precio, pero eso cómo se refleja en el caso peruano. ¿Cómo llega eso hasta la estación de servicios? ¿Y por qué no vemos esa misma caída en la estación de servicios? Es importante que Luis y Carlos nos aclaren ese tema. Y lo segundo también, cuando vemos a nivel Américas qué está pasando en las refinerías, y ahí interesante saber ahora que tenemos a Carlos, la mayoría de refinerías justamente por el exceso de hidrocarburos producidos, de petróleo, muchas de ellas también están almacenando, tienen ya problemas de almacenamiento y por otro lado están refinando al 50 o 60% de capacidad en la región, en Latinoamérica. También sería interesante saber qué es lo que está pasando en el caso peruano. Entonces, dicho esto, déjenme presentarles a Luis Vázquez. Luis es ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica y es actualmente director de abastecimiento y distribución en Rexol. Uy, justo. Y es también presidente del Comité de Downstream de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Luis, por favor, te cedemos la palabra. Buenas noches con todos. Gracias, Arturo. Muy buena exposición. Y me has facilitado el camino porque voy a usar varios conceptos que has explicado en tu ponencia. De acuerdo. Yo lo que quería era comentar justo lo que Beatriz ha mencionado, estos desafíos que tiene el downstream en esta coyuntura mundial, ¿no? Que es tan compleja y que impacta y que nos está impactando a todos. Un poco hablando del marco, previo a esta crisis, ya el downstream en Perú, y cuando hablo de downstream me refiero al refino, a la distribución, a toda la logística y a la comercialización, al cliente final. Ya todo este sector en Perú está afrontando y asumiendo retos históricos muy importantes. Uno de ellos era la transformación completa del refino en el país, ¿no? Muy enfocado a lo que mencionaron al final del cambio de matriz y qué estamos haciendo sobre el tema de emisiones, ¿no? Esta transformación para producir combustibles más limpios estaba y está implicando inversiones sumamente importantes en cuanto a recursos, en cuanto a personal técnico y sobre todo económico. Otro reto y otro proyecto que está en proceso por otras compañías era el resolver las limitaciones logísticas del país. Inversiones también muy importantes que se estaban dando en marcha para garantizar el abastecimiento de combustibles en diferentes regiones, ¿no? No solamente garantizar que no exista déficit de capacidad de almacenamiento, que es tan importante y lo hemos escuchado, sino también que tener una logística mucho más eficiente. Hoy el COVID-19, como a todos, pues nos enfrenta a retos mucho más grandes, retos repentinos, y que tenemos que resolver como sector en el corto plazo. Y estos retos fundamentalmente están orientados a garantizar la sostenibilidad del sector y el suministro de combustibles en el país. Todos estos efectos que Arturo ha mencionado sobre la disminución de demanda, la escasez de capacidad de almacenamiento mundial, pues también están afectando al Perú. Y de hecho, lo están afectando incluso de alguna manera mucho más severa. La reducción de la demanda en el mundo ha sido de un 30% aproximadamente, es lo que está estimado. Pero en el Perú ha sido mucho mayor. En el Perú la reducción ha sido de casi un 70%. Es decir, que la demanda, consecuencia de este periodo de emergencia y de cuarentena, hemos vivido una reducción por 50 días de un 70% de lo que usualmente consumía el país. Así que estos efectos, el refino y la comercialización, tiene que afrontar tanto la volatilidad del mercado
esta estrepitosa reducción de ventas, la saturación de la capacidad de almacenamiento, que ya tocaré el punto cómo afecta, grandes ineficiencias operativas, que va en línea con lo que Beatriz mencionó de la bajísima utilización de las plantas de refinerías y, evidentemente, el riesgo de la ruptura de cadena de pagos que puede venir. Si se trata de destacar, voy a comentar y enfocarme a 3 retos que son, desde mi punto de vista, los más importantes que tiene el sector, ¿no? El downstream. Primero es el compromiso de garantizar el suministro de combustibles en el Perú. De los combustibles dependen todos los sectores económicos y de transporte del país, ¿no? La producción y transporte de alimentos, de medicinas, toda la movilización del personal de salud, Fuerzas Armadas, todo el sector de comercio exterior, toda la logística marítima aérea depende del combustible. Las compañías refineras, tanto privadas como estatales, se han comprometido a mantener dicho suministro en el país, independientemente de los efectos de la actual emergencia. Pero evidentemente eso nos ha hecho enfrentar a grandes retos en diversos aspectos. El primero de todos ha sido las personas. Toda la industria ha tenido que establecer estrictas condiciones sanitarias, equipamiento, protocolos, procedimientos, tanto dentro de todos los complejos industriales, de todos los medios de transporte, ya sea por mar o por tierra, e incluso de todo el personal que atiende en la red de estaciones de servicio. Este punto es y está siendo verdaderamente crítico, porque, como dije, no puede interrumpirse el suministro de combustibles. La criticidad se hace aún mayor porque en varios puntos de la cadena tenemos puestos técnicos y altamente especializados, por los conocimientos o porque se necesita de mucha experiencia por parte de los profesionales para seguir operando las plantas que refinan y las plantas que comercializan. No son puestos o personas fáciles de reemplazar, pero se seguirá haciendo todo lo necesario para garantizar esta continuidad, tanto en el refino como en la distribución, como en la comercialización de combustible. El segundo reto al que se ha enfrentado el sector es justamente la consecuencia de la abrupta caída de la demanda nacional. La demanda nacional ha caído en un 70%. Y como está ocurriendo en todas partes, los tanques de almacenamiento de las refinerías y de las plantas de abastecimiento están llenos de crudos y productos. Pero estos crudos y productos están valorados a precios de 50 o 60 dólares por barril. Los productores y los importadores y los refineros están sobreestoqueados de producto caro. Aquí quiero comentar cómo es el proceso, ¿no? Los productores o los refinadores o las importaciones también se hacen con hasta 3 meses de anticipación. O sea, cada vez que se quiere traer un barco al Perú, las negociaciones se hacen con una anticipación de 3 meses. Y una vez cerrada estos contratos, o sea, acordada una importación, estos no se pueden cancelar sin el pago de alguna penalidad económica que suelen ser millonarias. Así que lo que está pasando en el Perú es que nos estamos llenando de producto caro. Las plantas de abastecimiento se están llenando, pero no solamente eso. Como está pasando en el resto del mundo, y como lo escuchamos, Arturo, en el Perú también se está teniendo que contratar buques que están flotando en aguas peruanas y están cargados de crudos y productos que no pueden despegar, ¿no? Y esto consecuencia a la abrupta disminución de ventas y de despacho que ha habido en estos últimos 50 días. Esto ha obligado a que se reduzcan al mínimo las nuevas compras de reposición de inventario. Y
Esto ha hecho que no podamos aprovechar la coyuntura de precios internacionales bajos de estas últimas semanas. Como tercer reto, el tema de la ineficiencia de las plantas. Las refinerías están a un límite, ¿no? La baja demanda, el exceso de inventarios que comenté, están haciendo que las refinerías estén a sus mínimas cargas operativas, ¿no? Un ejemplo es la refinería que opera Repsol, la refinería de La Pampilla, que es la refinería más grande del país, con una capacidad de procesamiento de 120.000 barriles día, casi la mitad de la demanda nacional. Está procesando y está usando solamente la tercera parte de su capacidad. Está funcionando a mínimos operativos y de una forma muy ineficiente. Los costos fijos se mantienen y en algunos casos, como hemos visto, se incrementan, ¿no? Así que son momentos complicados para el refino y para el almacenamiento y la distribución y la comercialización. Como comité y como presidente del comité de Downstream, resalto muchísimo el esfuerzo que todas las empresas están haciendo, porque el fin último es garantizar el suministro de combustibles, o sea, que el país necesita. Y ello teniendo que gestionar retos tan grandes como los que he mencionado. Yo he querido resumir los retos más importantes que está enfrentando el Downstream desde mi punto de vista. Quiero agradecer la oportunidad que me da la sociedad también de poder compartir esta experiencia y aparte la gratitud del comité a todos los trabajadores, Fuerzas Armadas, policiales y demás que están haciendo, que están trabajando en el frente de batalla, pero también a todos los trabajadores del sector, los operadores de planta, los choferes de cisterna, los tripulantes de buques, los despachadores, los griferos y todos los que están haciendo posible que se garantice la comercialización y suministro de combustible al Perú. Muchas gracias. Beatriz. Gracias, Luis. Y justamente aquí vamos a dar pase a Carlos. Ha habido algunas noticias entre ayer y hoy día de paralizaciones en la refinería y también del oleoducto peruano. Y creo que también es importante que nos comente él qué está pasando en el caso de Petroperú, que imagino que en parte debe tener algunos comentarios similares a los que ya ha mencionado Luis. Por favor, en el chat estamos recibiendo preguntas. Después de la presentación que nos hará Carlos, vamos a absolver algunas de ellas de acuerdo al tiempo, unas 3 preguntas. Bueno, antes de pasar a Carlos, déjenme presentarlos. Bueno, Carlos es administrador de empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es máster del Centrum Católica del PAP de la Universidad de Piura y tiene cursos en Kellogg y también en la UNC de alta dirección. Carlos cuenta con más de 23 años de trayectoria profesional en dirección general de empresas nacionales y multinacionales y ha ocupado posiciones jefaturales, gerenciales y de director independiente. Y actualmente es el gerente general de Petróleos del Perú. Así que, Carlos, te doy el pase para que nos comentes cuál es la situación actual de la cadena de abastecimientos. Muchas gracias, Beatriz, por el pase y muchas gracias a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por la invitación. ¿Qué más les puedo decir después de mis 2 antecesores? Creo que han cubierto a profundidad la coyuntura internacional y lo que está pasando en el país después de esta crisis o esta coyuntura de emergencia y crisis incrementada, por llamarla de alguna manera, en el sector de hidrocarburos, ¿no? Voy a aterrizar un poco esta situación, cómo afecta a Petroperú al ser un jugador importante en el mercado de hidrocarburos, ¿no? Y para ponernos en contexto, ¿no? Petroperú, que es una empresa estatal de régimen privado,
¿no? Estamos nosotros prácticamente en toda la cadena del negocio de hidrocarburos. Si bien no estamos operando en el upstream, tenemos una sociedad con Geopark en el lote 64, ¿no? Que todavía no está en operación, y estamos nosotros esperando unos meses adicionales por esta coyuntura y por la consulta previa para el lote 192. Entonces, y también va a ser bajo el esquema de un socio operador. Entonces, esa parte estamos en el upstream. También estamos en el negocio de transporte. Como bien saben, tenemos el oleoducto norperuano, más de 1.100 kilómetros para transportar el crudo de la selva a la costa mayor para la respectiva exportación. Y estamos también en el downstream, por supuesto, con los negocios que atendemos, sea la industria de forma directa, también atendemos a los mayoristas y también a una red de estaciones de la Petrored, que si bien no son nuestras, son nuestros asociados, ¿no? Y eso es importante, siempre lo recalco porque a veces hay mucha confusión con respecto a este tema. Petroperú no tiene estaciones de servicio propias, sino que son una red de asociados, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Lo primero, y para poner también un tema que es muy importante y que se habla de energías renovables, y Arturo lo mencionó muy bien, hacia dónde va este mundo de hidrocarburos. Es importante mencionar que Petroperú, a raíz de un proceso de planeamiento estratégico el año pasado, ya lo pusimos en blanco y negro. O sea, Petroperú quiere ser una empresa de energía. Entonces, y ese es un cambio que no es menor, ¿no? Entonces, ya lo tenemos identificado, queremos apuntar hacia eso, y es importante que una empresa tan emblemática y relevante como Petroperú ya lo tenga dentro de la compañía. Vamos a trabajar vamos a iniciar ya un trabajo basado en ese norte, que si bien muchos dicen que estamos a 20, 25 años, en fin, yo creo que lo que hay que hacer es empezar a trabajarlo, porque ese es el norte, está clarísimo, y hay que trabajarlo ya de forma seria y concreta, ¿no? La infraestructura que tiene Petroperú es muy relevante y muy importante para el mercado. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos dos refinerías, una adicional en construcción, que ya les mencionaré un poquito más sobre eso, pero tenemos la refinería de Iquitos, la refinería de Conchán, la antigua refinería de Talara, que ya está parada, y la nueva que está en proceso de construcción, ¿no? Además tenemos los terminales, todos los terminales son de propiedad de Petroperú, tenemos las plantas de venta y tenemos también inversiones en varios aeropuertos a nivel nacional. Esta infraestructura, que es bastante sólida, que es muy importante para el mercado y el negocio de hidrocarburos, es la que realmente garantiza justamente el abastecimiento de combustibles. Y en esta coyuntura realmente ha sido vital para nosotros, porque nosotros dentro de nuestra misión y el rol que nos toca jugar en este mercado, y además como empresa estatal, es garantizar los combustibles a nivel nacional. Y esta infraestructura es la que nos permite hacerlo de manera eficiente y llegar hasta el último rincón del país, ¿no? Y en esta coyuntura, que ha sido una coyuntura pues, que nos ha agarrado a todos de manera imprevista, y hablo básicamente del COVID, ¿no? Porque el precio internacional, como bien mencionaron anteriormente, era un tema que ya venía dándose, ¿no? Desde inicios de año o terminando el año pasado, ya venía dándose. Se juntaron varios factores, ¿no? El tema del precio internacional fue un marco que ya venía para el sector. Vino el COVID, y el COVID también trajo como consecuencia el tipo de cambio. Toda esta mezcla pues, de ingredientes desafortunados para la industria, para el mundo en general, pero la industria ha sido más golpeada aún, formó lo que se llama pues, una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta que realmente ha sido muy complicada, sigue siendo complicada, y las proyecciones, no solamente de los precios, sino de la reactivación de las distintas industrias que han estado o que han sido afectadas o que siguen paralizadas por el efecto COVID, va a ser muy lento. Y va a ser muy lento no porque se quiera así, sino porque es la manera de poder combatir y terminar con este virus esta pandemia que nos ha atacado, ¿no? Sería muy irresponsable tratar de reactivar todo de manera inmediata y tener pues focos infecciosos nuevamente dispersos por todos lados, ¿no? Yo creo que, y esta lentitud va a hacer que esta crisis sea mucho más lenta para poder salir de ella en la industria de hidrocarburos especialmente, ¿no? Entonces, este triple efecto en la industria
hizo que se comenzaran a dar resultados negativos inmediatos. Y además los resultados negativos inmediatos en un contexto que había que cuidar a la gente. Entonces, la gente, que es prioridad para todas las compañías, y sobre todo para una compañía que tiene pues 2.700 trabajadores en toda la infraestructura a nivel nacional, y además en operaciones donde hay alto riesgo, porque nuevamente refinerías, terminales, en fin, todas las operaciones que para nosotros son muy importantes son de alto riesgo. Entonces, la verdad es que fue muy, muy complicado cómo reformular rápidamente las operaciones para no afectar el abastecimiento del combustible a nivel nacional. Entonces, en algún momento, nosotros comenzamos a operar de 2.700 personas, comenzamos a operar con 800, ¿no? de forma presencial. Y hemos llegado a operar con 500 pero hoy día operamos con 500 personas aproximadamente de forma presencial o presencial remota, mixta, ¿no? Y esto con la coyuntura de una disminución de la demanda del 80%. Si bien mencionó mi antecesor 70%, efectivamente, entre 70 y 80 hay productos de 80%, una reducción de la demanda. Eso quiere decir que pues hoy, si antes vendíamos 100, hoy día vendemos o 20 o 30. Entonces, el efecto es bastante considerable. ¿Cuáles son los resultados de esto? Los resultados de esta coyuntura es pérdidas inmediatas, las pérdidas acumuladas al mes de enero, al mes de marzo y abril son bastante grandes. Esto se da por varios motivos: menores ventas, mayores costos y gastos. Tenemos, así como lo han mencionado anteriormente, los inventarios hemos pasado a tener inventarios, promedio teníamos entre 15 y 25 días dependiendo del producto, hemos pasado a tener inventarios entre 45 y 60 días. Y estos inventarios son los inventarios actuales. Pero, como bien dijo anteriormente Luis, muchos de los contratos que se tienen de importaciones son contratos que se hacen con anticipación. Se hacen con anticipación porque tienes que tener una cadena de abastecimiento asegurada. Entonces, los barcos van a seguir llegando. Hay algunos que hemos podido diferir, hemos podido generar nuevas ventanas para el ingreso, hay algunas que hay que pagar penalidades. Entonces, el tema es más complicado. Toda esta coyuntura ha generado costos adicionales, ¿no? Adicionalmente a este tema de la demanda, los costos, tienes el tema financiero. Tienes que asegurar la caja de la empresa, ¿no? Entonces, ahí también se viene un gran reto, ¿no? Como bien se dice, cash is king en estas industrias, en estas coyunturas, lo que había que priorizar es la caja de la compañía. Y en ese sentido, lo que hemos hecho, hemos comenzado a implementar una estrategia pues, de guerra en la compañía, que significa recortes importantísimos en OPEX y en CAPEX, ¿no? OPEX, que es inmediato para los estados financieros, ya hemos identificado más o menos 80 millones de dólares de reducción de OPEX, y en el tema de CAPEX hemos identificado 250 millones de dólares que vamos a tener que postergar para el próximo año, dependiendo de la coyuntura, o hay algunas cosas que no vamos a poder hacer. Esto son los efectos de esta situación. El oleoducto, como bien mencionó Beatriz, parte de las noticias que han salido en medios hace poco es que hemos tenido que llamar a fuerza mayor al oleoducto, básicamente porque teníamos que cuidar a nuestro personal. Nuestro personal ya tenía mucho tiempo en el oleoducto, en las distintas estaciones, y no teníamos pues, el marco como para seguir operando. Entonces hemos tenido que llamar a fuerza mayor. Esperamos que esto se solucione rápidamente, pero el oleoducto nuevamente es el articulador de la industria de hidrocarburos de selva para poder sacarlo por la costa y se pueda exportar. Y en nuestro caso, cuando la refinería esté funcionando, también vamos a ser los consumidores de este crudo, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia adicional de esta gran crisis que estamos afrontando. El otro tema es el almacenaje, que ha sido ya bastante tocado a profundidad. Nosotros hemos llegado a un punto de estar al 90 y pico % ya de capacidad de almacenaje. Hemos tenido que recurrir justamente a apurar los trámites de algunos tanques que teníamos en proceso para autorizaciones, tanto en Conchán como en Talara. Ya tenemos algunas autorizaciones, así que estamos tratando de mantener esa capacidad
sin que llegue al límite que sería perjudicial, ¿no? El otro gran efecto, sin duda, es el proyecto de la refinería, ¿no? El proyecto de la refinería es un proyecto, como ustedes saben, de gran envergadura, es uno de los proyectos de infraestructura más importantes, no solamente del Estado, sino del país. Este proyecto tiene previsto pues, salir el próximo año a la luz, sin embargo, hoy tenemos ya 50 días prácticamente de paro, ¿no? Si bien el proyecto como tal, como proyecto de construcción está parado, vale indicar que hay algunos trabajos muy esenciales que se siguen haciendo por temas de seguridad. Hay un tema de un túnel que es el que va debajo del mar para la provisión de agua y otros trabajos muy específicos que tienen que hacerse porque si no hay problemas hasta de seguridad y medio ambiente también, ¿no? Entonces, este proyecto que es muy importante y que tiene la finalidad de asegurar pues, la provisión de combustibles en el país y combustibles limpios, porque recordemos que Talara, la refinería de Talara, el próximo año saldría con combustibles Euro 4 y apuntando a Euro 6 hacia el año 2023. Entonces, esta refinería va a ser muy importante para la seguridad energética de nuestro país en cualquier coyuntura que tengamos adversa para la provisión de los combustibles en nuestro país y combustibles limpios, ¿no? Entonces, simplemente para recordar, Euro 4 hasta 50 partes por millón de azufre y Euro 6 hasta 10 partes por millón, ¿correcto? Entonces, este proyecto esperamos reanudarlo lo antes posible. Creo que es muy importante que se empiece a reanudar nuevamente. La reactivación, pues, no es de 0 a 100, de un día para otro. Vamos a tener que hacerlo de forma gradual, de manera responsable, porque lo que menos queremos es que exista o que generemos un foco infeccioso que haga que este proyecto pues retroceda nuevamente a cero o sea parado en su totalidad, ¿no? Es importante, aprovecho también para mencionar que la refinería de Talara tiene el financiamiento para el último tramo asegurado. Esta refinería es un proyecto que camina en paralelo a la compañía en general y de hecho el pago de esta deuda de la refinería se hace con el margen de refino que va a generar a partir de su inicio de operaciones, ¿no? Simplemente porque a veces vemos algunos comentarios o noticias que no van en ese sentido y tienen información probablemente errada, ¿no? Volviendo al tema de los efectos en Petroperú, si bien es cierto, las refinerías pues, han tenido que reducir sus capacidades y de hecho tuvimos que parar Conchán en algún momento y tuvimos que parar Iquitos en algún momento porque seguíamos produciendo y obviamente la capacidad de almacenaje nos iba consumiendo, ¿no? Entonces también hemos tenido que parar ambas refinerías en periodos cortos, afortunadamente, ya están trabajando, pero son medidas que tuvimos que tomar y son efectos adicionales que esta coyuntura hace que tengamos pues, que afrontar, ¿no? Como les dije, bueno, ya el tema de los gastos, el tema de los del almacenaje adicionales, los costos financieros son otro gran reto que vamos a tener que afrontar y ya lo afrontamos, porque la situación cambia. Esta reestructuración del mercado y esta nueva posición de las empresas que estamos en el sector de hidrocarburos hacen pues que el acceso al crédito sea un poco más restrictivo. Entonces tenemos que mirar los mercados de una manera distinta y el mercado comienza a mirarnos de una manera distinta al mundo de los hidrocarburos en general. Como han mencionado y han presentado anteriormente, las estadísticas y las proyecciones no necesariamente son alentadoras. He visto de todo tipo. He visto pues, estas proyecciones muy conservadoras, algunos muy extremistas, por ambos lados, ¿no? Entonces, en realidad, esta incertidumbre en la cual estamos viviendo es una incertidumbre pues sin precedentes, ¿no? Entonces, gestionar hoy en esta incertidumbre, la verdad que se hace bastante compleja, ¿no? De hecho, el largo plazo, cuando nosotros hacíamos, y como les comentaba, hace poco hemos pasado por un planeamiento estratégico de 5 años, el largo plazo hoy día probablemente sea 1 año y el corto plazo es el día a día y la semana. Al menos en nuestra industria se ha vuelto así de crítico, ¿no? Entonces, en Petroperú tenemos un comité de crisis que está en sesión permanente, mirando qué hacer y mirando qué decisiones tomar. Y la decisión que hemos tomado hoy día, probablemente mañana haya que corregirla y haya que cambiarla. El escenario es muy voluble.
Y esto requiere pues de un equipo de directivos con mucha flexibilidad y un trabajo bastante sólido, ¿no? De hecho, hasta en el tema, como estamos enfrentando esta pandemia, que es un tema sin precedentes que nadie termina finalmente de conocer y estamos aprendiendo en el caminar, todos los protocolos de sanidad que ya los tenemos mapeados, que ya los tenemos estructurados, cambian constantemente, ¿no? Poniendo ejemplos, las famosas pruebas rápidas, hay gente que no quiere implementarlas, hay gente que dicen que sí, los famosos túneles de desinfección, hay una controversia con respecto a ese tema, o sea, todas las cosas en realidad tienen muchas posturas, muchas opiniones, y estos protocolos van cambiando en el día a día, ¿no? Generando pues no solamente incertidumbre, sino costos adicionales, etcétera, ¿no? Todo este nuevo panorama de sanidad y de seguridad realmente nos va a llevar a un cambio de trabajo evidente en las operaciones, ¿no? De hecho, ya nosotros tenemos dentro de los comedores, dentro de las instalaciones, ya delimitado pues los espacios, las distancias, o sea, la cosa, operar va a ser distinto y esto no va a cambiar con el término de la cuarentena, ¿no? Yo creo que tenemos para varios meses de trabajar de una manera totalmente distinta. Como alguien mencionó, el COVID se queda y se queda para vivir entre nosotros, yo creo que muchos meses hasta que la vacuna salga, se empiece a producir de manera masiva y finalmente llegue a Perú, que normalmente no somos los primeros en recibir este tipo de soluciones, ¿no? Lo rescatable, creo que he hablado bastante de la parte, vamos a decirle, negativa o a los retos que nos estamos enfrentando como industria. Pero lo rescatable, yo creo que, yo creo que esta perspectiva siempre es importante. Hay que mirar las cosas de una manera distinta, ¿no? Una cosa es mirar el vaso lleno, otra cosa es mirar el vaso medio vacío. Acá yo rescato varias cosas. Lo primero es, yo creo que esta coyuntura, esta crisis nos ha agarrado como país con una solidez estructural, económicamente hablando, buena. Creo que, a diferencia de otros países, Perú ha estado mucho mejor parado. Esto es bueno para todo el país y es bueno para las industrias en general. Sin duda, siempre van a haber los más afectados y los menos afectados, pero creo que hemos estado estructuralmente mucho mejor que otros países, lo cual es bueno. Lo segundo es, va a acelerar, como nos está pasando a nosotros, que las estrategias que tenías pensadas implementarlas posteriormente de manera mucho más rápida y acelerada, ¿no? El tema de la transformación digital, el hecho de trabajar de forma remota. Hoy por hoy muchas de las compañías tienen claro que no van a regresar a trabajar de forma presencial o ya tienen un porcentaje ya determinado que no va a ser de esa manera. Nosotros teníamos pensado a largo plazo irnos hacia un trabajo remoto en algunas posiciones. Hoy día ya lo hacemos y por supuesto que vamos a seguir haciéndolo. Entonces eso es parte de las cosas positivas, ¿no? De hecho, fortalecer toda la parte de soporte tecnológico de manera acelerada a raíz de esta crisis va a hacer que seamos mucho más sólidos en esa parte, ¿no? Y van a salir sin duda oportunidades de negocios y oportunidades también en el mismo mercado. Recordemos que estas crisis lo que hacen es reordenar el mercado. Esto es un cambio estructural en el mercado y seguro en la industria en la cual nos movemos va a haber un reordenamiento y una reestructuración. Esperemos que las medidas que se tomen rápidamente de parte del gobierno para la industria en general sean las más adecuadas y oportunas, porque lo que sí tenemos claro es que tenemos industria de hidrocarburos para rato. Y entonces tenemos que velar por los productores de selva, por los productores de la costa norte, y tenemos que velar por los que estamos en toda la cadena de esta industria que genera un montón de regalías y de tributos para el Estado. Entonces, esperando que esto sea así, también termino mi intervención, ya estoy en tiempo, agradeciendo la invitación, pero haciendo un reconocimiento también a todos los trabajadores de la industria en que en esta situación hemos podido y estamos garantizando la provisión del combustible a nivel nacional, y un especial saludo, por supuesto, a los 2.700 colaboradores y sus familias y sus respectivas familias de Petroperú,
que nos seguimos trabajando en el día a día para justamente abastecer a todo nuestro país de los combustibles. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Carlos. Bueno, hay una pregunta para cada uno de los expositores del día de hoy. Y bueno, como estamos también con el tiempo ya con las justas, quisiera que brevemente, si se puede, porque realmente hay un montón de preguntas, pero lamentablemente no vamos a poder resolver todas. Arturo, quería preguntarte, hay una pregunta acá respecto a cómo ves tú el hecho de que con la situación actual, si ves alguna posibilidad de que China deje el dólar, o sea, de que empiece a haber una suerte de abandono progresivo del dólar en las economías a nivel mundial. ¿Has podido mapear algo de esto? Sí, a ver, respecto al dólar, es una pregunta bien pertinente porque el dólar se utiliza para cotizar commodities, ¿no? Commodities más importantes es justamente el petróleo. Lo que la China ha estado buscando desde que se incorporó a la Organización Mundial del Comercio, allá por principios de la década del 2000, es desplazar a Estados Unidos en el control de divisas. ¿Eso por qué lo quiere hacer China? O sea, que el yuan sea la moneda de divisa. Porque con esa capacidad China podría tener un control importante de la base de divisas del mundo. ¿Para qué le sirve eso a China? Para aumentar su poder, ¿no?, económico en diferentes regiones, ¿no? Pero siempre se ha topado con el riesgo que involucra para muchos inversionistas cambiar de moneda, sobre todo porque China, a pesar de que ha sido reconocida por la OMC como una economía de libre mercado, de comercio, los inversionistas no confían tanto en China por el problema del control del Partido Comunista. No se sabe qué puede hacer China con este tema. Y además, Estados Unidos está en una guerra comercial con China justamente para evitar que eso ocurra. Entonces, yo todavía veo difícil de que el yuan pueda sustituir al dólar como moneda de cotización del petróleo, ¿no? Todavía, debido a los temores que tiene mucha gente de lo que puede hacer China como economía, parte de la economía de China, del Partido Comunista, y otra parte está abierta al libre mercado. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con esa economía que no está tan sólida en ese aspecto político, ¿no? Entonces, eso es lo que comentan, ¿no? Yo lo veo todavía difícil, ¿no? Yo lo veo todavía difícil, pero hay intentos. Hay en algunos países del sudeste asiático, China ha obligado a que se utilice el yuan como también reserva de valor, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado y hay que estar más. Eso es algo importante. Gracias, Arturo. Luis, bueno, hay dos preguntas, una general y otra más específica. Una primero respecto a cuál es el modelo de negocios. Hemos visto a nivel internacional que España está también, Repsol España está en esta onda, como las otras empresas que mencionó Arturo, en diversificar su portafolio, incluyendo generación y distribución de energía. Y por otro lado, alguien preguntaba también acá en específico algunos despachos de gas para la planta de desulfurización de Repsol. Entonces, ¿nos puedes hablar así brevemente de estas dos preguntas? Sí. Sobre la transformación. A ver, lo que sí está pasando, y de hecho Repsol ha sido una de las pioneras, y no solamente en España, sino es a nivel mundial. La transformación de ser una compañía dedicada al gas y al petróleo, sino ser una compañía energética, ¿no? Somos líderes en los aspectos medioambientales, nos hemos trazado metas, somos los pioneros en la industria en trazarnos metas de llegar al año 2050 a tener una huella neta de carbono. Están invirtiendo en varias partes del mundo en diversificación de la oferta energética, y evidentemente en Perú también se está estudiando todo, ¿no? Importantísimo las inversiones que ya hizo Repsol en Perú para los combustibles limpios, ¿no? Importantísimo como ya desde hace varios años
estamos produciendo combustibles limpios y estamos totalmente comprometidos a la contribución que tenemos que hacer como compañía y nuestra responsabilidad como compañía a la disminución del efecto de los gases invernadero. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, si había leído una pregunta se estaba refiriendo, además, había una relación con los inventarios de diésel. Lo que está pasando es lo que comentó Carlos, que le está pasando a Petroperú, que están llenos de inventarios, y nosotros también. O sea, la refinería de Repsol está ahora lleno de inventarios. O sea, las compras que se hicieron con anticipación, con esta anticipación que comenté de hasta 3 meses, siguen llegando. La demanda cayó de la noche a la mañana y no tenemos dónde, estamos llegando a una saturación de la capacidad. De hecho, no solamente en productos, sino también en crudos, ¿no? En la materia prima que usa la refinería. Tenemos en este momento barcos flotando llenos de crudo. Entre ellos hay un crudo local que hemos cargado en el norte del Perú, crudo nacional, pero que está flotando porque no hay espacio donde descargar en la refinería. Hemos contratado un barco para almacenar diésel porque ya se nos llenaron los tanques de diésel. Y así estamos tratando de gestionar esta coyuntura, tratar de, por un lado, seguir garantizando el suministro de Perú, pero también gestionando de la mejor manera que podemos, y la más eficiente, este estrés que estamos viviendo de la capacidad de almacenamiento. Nos está pasando lo que le está pasando a todo el mundo. Llenos de inventarios caros, y a la vez que no podemos sacar porque no hay a quién venderle, no hay eso. Entonces, esto tenemos que ver cómo se desarrolla, esperemos que con la apertura económica anunciada empiece a levantar un poco no solamente, bueno, las diversas actividades, pero también el consumo de combustible, y ahí empezaremos a ver cómo va. Pero estamos preparados para que esto también tenga un proceso más lento del que quisiésemos que tuviese. Gracias, Luis. Bueno, hay bastantes preguntas para Petroperú, pero también hay algo que tú mencionaste al final de tus palabras, Carlos, y era el tema en todos los escenarios posibles, lo que sí se está viendo es que desde el punto de vista macroeconómico, el Perú no deja de estar bien posicionado en esta situación. ¿No? Incluso hoy día salió en las noticias de que estaba considerado el Perú entre una de las economías emergentes post-COVID, ¿no? Al igual que Corea del Sur y Taiwán. Entonces, hay varios proyectos en la refinería, perdón, en Petroperú. Tú has mencionado el lote 192. Tenemos, igual no deja de ser atractivo, el lote 192 no deja de ser atractivo el oleoducto norperuano. Y por acá hay 2 preguntas que hacían que se las quisiera fusionar en una sola. Y es, por un lado, algunos señalan, ¿deberíamos seguir importando? Y por otro lado, tenemos que por seguridad energética ver cómo reflotamos la producción. Y tenemos, además de por medio, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el proyecto que se ha quedado paralizado. Entonces, ¿cómo ves tú hacia el futuro, desde el punto de vista de Petroperú, estratégicamente, la necesidad de contar con el petróleo en el Perú? A ver, sin duda, los proyectos como el lote 192, el lote 64, son proyectos a largo plazo. Entonces, uno no puede tomar decisiones en base a una coyuntura temporal, ¿no? Como es la que estamos hoy día afrontando. De hecho, el proceso por el lote 192, donde Petroperú está en búsqueda de un socio operador, eso sigue su curso normal. Entonces estamos esperando, porque esto estaba en consulta previa, está parado por la situación actual, se retoma la consulta previa
y seguimos en el proceso. Estas son intervenciones a largo plazo. Entonces, efectivamente, como tú bien has dicho, el lote 992 es uno de los lotes más apetecibles, vamos a decirle, de la industria, y vamos a seguir en este proceso, ¿no? Sobre el tema de la importación, definitivamente con la producción de ahora, tenemos que seguir importando, ¿no? Por el consumo que tiene el país. O sea, no hay otra forma, desafortunadamente, hoy día de abastecer al país solamente con el crudo que tenemos producido en la costa norte y en la selva. Entonces la importación sigue siendo parte de la fórmula que tenemos que afrontar, ¿no? Y bueno, sobre la nueva ley de hidrocarburos, esperando que esto se retome en el nuevo Congreso, ¿no? Las prioridades desafortunadamente han cambiado, hay otras prioridades hoy día, y esperemos que cuando ya pase este marco de emergencia, podamos nuevamente todos en la industria promover pues esa ley, ¿no? Gracias, Carlos. La verdad es que hay otras preguntas que se han quedado en el tintero, podrían dar lugar hasta hablar en otro momento, 2 horas de los otros asuntos, pero bueno, ya estamos casi llegando al final y justo tenemos palabras de cierre de Pablo de la Flor, que va a ser interesante escuchar estos minutos que quedan de su intervención, porque justamente él hoy día también comentó algunas cosas importantes respecto a la situación de los productores de petróleo locales y cuáles son las acciones que el gobierno está tomando. Entonces, sería importante, Pablo, que en tu cierre nos puedas comentar cómo ves tú ese tema y, bueno, despedir el webinar. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Muy buenas noches con todos. En nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, quiero agradecer a todos por la participación en este webinar. Creo que la masiva concurrencia que hemos tenido esta noche pone de manifiesto el enorme interés que concita un tema tan importante como el de los efectos económicos de la pandemia y el camino que tenemos por delante para lograr la recuperación del país. Enfrentamos un doble desafío que, y no exagero al decirlo, no tiene paragones en la historia reciente de la humanidad y concretamente en el país. Cómo lograr combatir y sobreponernos a esta enorme amenaza a la salud pública y a la vez cómo logramos reactivar nuestro aparato productivo para evitar el colapso de nuestra economía en momentos en los que ya comenzamos a visorar un desplome también históricamente complejo, quizá una de las experiencias de contracción económica más importante que hemos tenido en los últimos 50 años. Quiero agradecer especialmente a nuestros expositores por compartir su tiempo y conocimiento. El señor Arturo Vázquez, director de Gerencia y ex viceministro de Energía, nos ha explicado la trayectoria que ha seguido el desempeño del petróleo en el mercado internacional, mostrándonos los factores condicionantes y el carácter eminentemente coyuntural de esta crisis que vivimos, así como los elementos que podrían marcar el comportamiento futuro del mercado energético. Una presentación sumamente interesante. Así que muchas gracias, Arturo, por compartir con nosotros tu conocimiento. Igualmente quiero agradecer a Luis Vázquez, presidente del Comité de Downstream de la sociedad y director de abastecimiento y distribución de la refinería La Pampilla, y a Carlos Barrientos, gerente general de Petroperú, por su valiosísima participación en el panel. Creo que sus comentarios han ayudado a entender mejor cuál es la coyuntura tan particular que vivimos en el sector. Y a ti, Beatriz, inmensamente por esta excelente, como siempre, esta excelente moderación. El diálogo que hemos sostenido esta noche nos ha ayudado a comprender la compleja situación del mercado de productos y el desempeño de la cadena de suministro. Y este es un tema muy importante porque no es de
conocimiento particular de parte de la población. Lo que la población a veces percibe equivocadamente es que hay una transmisión casi automática, directa y sin escalas de las variaciones en los precios internacionales respecto de lo que ocurre en el país, y como Luis y el propio Carlos se han encargado de señalar, pues no existe esa magia. Aquí hay una compleja cadena de abastecimiento, unos contratos que se estipulan con antelación, unas condiciones y unas características especialmente desafiantes por el agotamiento de la capacidad de almacenamiento y una coyuntura tan poco auspiciosa, o más bien todo lo contrario por el lado de la contracción de la demanda. Así que para citarlo a Carlos, esta es una tormenta perfecta. Yo creo que nadie con una bola de cristal hubiera podido predecir hace un año lo que estamos viviendo en este momento. Como le comentaba ayer a mi hijo, esto parece sacado de una película de zombies, ¿no? Pero soy optimista y creo que vamos a prevalecer, que finalmente vamos a recuperar el dinamismo que teníamos. Tenemos que armarnos de paciencia y apostar por buenas políticas en materia no solamente de seguridad y salud, sino también y sobre todo en este momento para evitar el colapso económico, las buenas políticas públicas y la apuesta por la reactivación de nuestra economía. Hemos conocido también, y no menos importante, aspectos relevantes del rol básicamente juegan las empresas y sobre todo las refinerías, y el compromiso que en todo momento muestran respecto del aprovisionamiento del mercado local. Creo que en general esta ha sido una experiencia sumamente grata y una experiencia de aprendizaje importante para los participantes. Quiero concluir reiterándoles nuestro más absoluto compromiso para seguir organizando eventos como este, destinados a promover la discusión de los principales desafíos que enfrenta el sector y sus industrias, y de esa manera contribuir desde nuestros respectivos ámbitos al desarrollo sostenido del país. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche y será hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao, Beatriz, Pablo, Gracias. Guillermo. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias con todos. Guillermo, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias con todos también. Jenny, gracias. Esto a Perico, que ha ingresado a una crítica también, pero por supuesto necesitamos los exámenes correspondientes para descartar el y entendemos que